¿Sí te salió, John, o no? Sí, Sí, señora. profe, ya dice que se está grabando. Está grabándose. Ok, listo. Entonces recuerden que yo puedo aceptar cargos en la imputación, acusación, preparatoria y juicio oral, pero el juez competente para hacer la audiencia de individualización de pena y sentencia efectivamente es el juez fallador, que en este caso es el juez de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué el juez fallador, profe? Porque resulta y pasa que el que va a emitir una sentencia de carácter absolutoria o condenatoria, que en este caso si hay aceptación de cargos, pues específicamente va a ser el juez de conocimiento. Llámese juez de conocimiento penal municipal, llámese juez de conocimiento penal del circuito o llámese juez de conocimiento penal especializado, dependiendo de la conducta punible y del delito pues que se esté revisando en cada uno de los procesos de la conducta punible que se despliegue. Acuérdense que está la competencia de los jueces y dependiendo del delito pues va el juez competente, ¿cierto? Lo mismo pasa con el fiscal. Pero para que tengan conocimiento, de penitencia, el juez competente que va a emitir como tal y la sentencia como tal es el juez fallador que se le denomina juez de conocimiento, ¿listo? Municipal, circuito o especializado. La audiencia de individualización de pena y sentencia básicamente tiene que ver, es una audiencia muy pequeñita, ¿sí? No es como una audiencia de acusación que se demora, digamos, media hora, o una audiencia preparatoria que es un poco más extensiva. No, la audiencia de individualización de pena y sentencia es algo muy básico. Lo que se va a entrar a determinar en esa audiencia de individualización de pena y sentencia, que primero está estipulado en el artículo 447, y cuando la persona acepta cargos, pues simplemente se indica que se va a hacer la individualización de pena y sentencia y el traslado al 447. El artículo 447 nos indica básicamente que el fiscal y la defensa y el Ministerio Público, si existe en ese momento, efectivamente tiene que hablar sobre las condiciones familiares, sociales y personales una sola vez en esa misma audiencia. La audiencia es de manera oral, se instala la audiencia, se hace la presentación de las partes por parte de quien, del juez de conocimiento, y efectivamente le corre el traslado a la fiscalía para que la fiscalía entre a determinar el arraigo, las condiciones familiares, individuales, sociales, modo de vivir de esa persona, si tiene obviamente certificaciones laborales, si efectivamente convive con alguien, si efectivamente tiene núcleo familiar, ese es el arraigo. Todos tenemos arraigo. Por ejemplo, John, pues no sé con quién viva, supongo que con papá, mamá, hermanos. Ese es su arraigo y su núcleo familiar, ¿sí? Las condiciones familiares, las condiciones sociales, el modo de vivir, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si es reincidente dentro de la misma conducta o no, o si es un delincuente primario. ¿Con qué fin se hace esa audiencia de traslado al 447? Para que efectivamente el juez de conocimiento conozca a la persona que está ahí y que va a ser obviamente sujeto de una sentencia de carácter condenatoria, ¿listo? O una sentencia de carácter absolutorio. Con ese fin es que se hace esa plena de esa persona, donde si tiene antecedentes disciplinarios, penales, policivos, si es residente dentro de la conducta punible o no tiene ningún tipo de antecedentes penales, porque ahí también lo que vamos a mirar ahorita dentro del artículo 447 es que efectivamente se pueden solicitar el tema de los subrogados penales, ¿sí? El subrogado penal, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión domiciliaria con brazalete, solicitud de permiso para trabajar o solicitud de permiso para estudiar. Todo eso se hace ahí en esa audiencia. La solicitud la hace directamente ¿quién? El fiscal. Por lo general el fiscal no hace o realiza como tal algún tipo de solicitud frente al subrogado penal. La defensa, en este caso, sí siempre es la que va a solicitar el subrogado penal, que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque es tarea directamente de la defensa. La defensa obviamente le da a conocer las condiciones individuales, familiares, sociales de la persona que está siendo procesada o acusada, pero también le solicita al juez de conocimiento el subrogado penal, ¿sí? Subrogado penal, pues que le cambie la pena, que no sea una pena de prisión que se vaya a realizar en un centro carcelario penitenciario, sino que efectivamente se cambie por una pena domiciliaria,
pues hay que tener en cuenta el artículo 68A, lo que yo les he indicado siempre dentro de los preacuerdos, dentro de la solicitud de aceptación de cargos, que siempre hay que mirar el artículo 68A, teniendo en cuenta que el artículo 68A, pues hay un despliegue de conductas punibles que efectivamente tienen prohibición legal y que, pues efectivamente a veces el juez de conocimiento no va a conceder como tal tan fácil una prisión domiciliaria o una prisión con brazalete, con permiso para trabajar o para estudiar, teniendo en cuenta que si el delito se encuentra enmarcado dentro del artículo 68A, pues va a ser muy difícil que efectivamente el juez de conocimiento conceda la parte de la suspensión condicional de la pena. ¿Sí me he hecho entender? ¿Sí me han entendido el tema o no? Niños. Sí, pero Ok, entonces hay que mirar eso. El tema del 68A, para el momento de solicitar la plena individualización de la pena, dentro de la individualización solicitar efectivamente el tema del subrogado penal, pues hay que tener en cuenta el 68A. Recuerden que hay un listado de conductas punibles supremamente largo y que ustedes tienen que mirar si está marcado ese delito ahí, pues grave. No se podría solicitar el subrogado penal, porque lo que indica el mismo artículo es que no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva a la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Eso es lo que indica como tal la introducción del artículo 68A. Entonces después viene el despliegue de las conductas que están enmarcadas dentro del mismo artículo y pues al momento de usted como defensa solicitar la suspensión condicional de la pena, si el delito se encuentra enmarcado ahí, pues va a ser muy difícil que efectivamente el juez de conocimiento conceda como tal algún tipo de subrogado penal. Eso no quiere decir, chicos, que ustedes no lo puedan solicitar. Usted puede solicitar el tema del subrogado penal, pero pues ya es indicación del mismo juez si la concede o no la concede. Y recuerden también, para que no, para decirles, indicarles, que de acuerdo al tema de la individualización de pena y sentencia, ustedes pueden solicitar el recurso de reposición en subsidio de apelación, ¿sí? Entonces, si usted de pronto solicitó ante el juez de primera instancia subrogado penal, y pues obviamente se encuentra enmarcado entre el 68A, pero usted obviamente como defensa dice, no, pues yo lo voy a solicitar así el juez de primera instancia lo niegue. Usted lo puede hacer porque acuérdense que estamos frente a una justicia rogada. Si usted no lo solicita, pues simplemente no se lo van a conceder, ¿cierto? Entonces, efectivamente, usted lo solicitó, pero el juez de primera instancia se pronunció frente al tema y dijo, no, qué pena, señor abogado de la defensa, pero en esta oportunidad, este juez de conocimiento no le va a conceder la suspensión condicional de la pena. Ah, bueno, señor juez, teniendo en cuenta pues la información que usted me acaba de suministrar, esta defensa técnica solicita el recurso de reposición en subsidio de apelación, reposición ante el mismo juez de conocimiento de primera instancia, o sea, usted tendría que sustentarlo en la audiencia. Efectivamente, lo que usted va a argumentar frente a la solicitud del recurso y la apelación se presentaría 5 días después de el recurso de reposición, ¿sí? Y pues solamente hay que sustentarlo y efectivamente verificar eso. Mm, entonces, ¿sí es clara esa parte de la individualización de pena y sentencia, chicos? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Esa audiencia es muy sencilla. Esa audiencia se hace también después, obviamente, dentro de las etapas procesales, que haya aceptación de cargos y cuando obviamente yo voy a hacer una legalización de preacuerdo. También porque va ahí la pena, la individualización de pena y sentencia. Recuerden que tiene que ir enmarcada dentro del mismo preacuerdo para dejar el preacuerdo cerrado. Y efectivamente se hace la solicitud después de legalizar el preacuerdo, la solicitud del 447 frente a la individualización de la pena y sentencia. ¿Sí es claro o hay alguna pregunta? Uy, pero no todos. profe, disculpa, entonces
Esta audiencia se puede solicitar siempre y cuando se hayan aceptado los cargos en cualquier etapa procesal. Señora, y no es que usted la solicite, sino que efectivamente se realiza. ¿Sí? Entonces, digamos, aceptaron cargos en la imputación. Dentro de la misma audiencia de imputación, no, el juez de control de garantías no le va a decir, vamos a realizar la individualización de pena y sentencia. No. Efectivamente, ahí lo que se hace es, se cita, se fija fecha y hora para audiencia de individualización de pena y sentencia. ¿Quién la realiza? Pues el juez de conocimiento, ¿sí? El mismo juez de conocimiento cita a las partes para que efectivamente se realice la audiencia de individualización de pena y sentencia y pues se cita a las partes y se instala la audiencia, se hace la presentación del fiscal, la presencia de la fiscalía, si está el Ministerio Público, el representante de víctimas, todos hacen la presentación de manera formal y de una vez pues se haría la instalación de la audiencia de individualización de pena y sentencia. Le corre en traslado a la fiscalía, por lo general la fiscalía siempre va a solicitar que la pena sea de manera intramural en un centro carcelario y penitenciario, que efectivamente pues que deja libre albedrío al juez para que se hable sobre el tema de los subrogados, que la persona siendo el fiscal pues no hace ningún pronunciamiento frente al tema de los subrogados y pues ya le corre en traslado a la defensa para que la defensa efectivamente hable sobre la individualización de la pena y sentencia y también pues hable sobre el tema de los subrogados penales, o sea, en cuanto a la pena. Si hay una libertad condicional, una prisión domiciliaria, se firma un acta de compromiso, dependiendo de lo que el juez determine de primera instancia. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, No profe, gracias. Ok. Entonces hay que tener en cuenta el 68A, ¿no? Recuerden, dentro de las diapositivas que les voy a compartir de juicio oral, yo les dejé un link aquí abajo, si lo alcanzan a observar. Ese es un link de una audiencia de individualización de pena y sentencia. La idea es que ustedes vean la audiencia, ¿listo? Porque esa es la idea. No se las voy a compartir acá para que la vean, o si quieren la miramos de una vez, no sé si la quieran mirar y la vemos de una vez. O efectivamente ustedes la ven desde la casa, igual yo les comparto a ustedes el link. Es más, se los voy a cortar y los pego acá en el chat si quieren, para que la vean. Realmente es una audiencia muy sencilla. Después de esa audiencia, pues ya saldrá la lectura de fallo, que la lectura de fallo efectivamente, ¿quién la hace? El juez de conocimiento. Entonces ya el juez como tal comparte como tal dentro de la individualización de pena y sentencia, una vez el fiscal y la defensa hablen sobre esa audiencia de individualización de pena y sentencia, el juez, ¿qué va a decir? El juez dirá, este juez 34 penal municipal con función de conocimiento va a emitir el sentido del fallo. Una cosa es emitir el sentido del fallo y otra cosa ya es la lectura del fallo. Es totalmente diferente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El sentido del fallo es cuando la defensa ya entra a determinar si efectivamente la sentencia es de carácter absolutoria o de carácter condenatorio. Cuando ya se va a emitir el sentido del fallo y el juez indica que es condenatoria, pues usted ya sabe que o va a presentar recurso de reposición o va a presentar recurso de apelación. Y cuando emiten el sentido del fallo, que es absolutorio, pues ahí el que va a interponer como tal el recurso sería la Fiscalía o el Ministerio Público o efectivamente el representante de víctimas si existe en ese momento. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta también porque recuerden que en las anteriores clases les he dicho yo que así el fiscal presente el recurso de apelación y de reposición, usted haga el recurso como segundo recurrente. ¿Por qué? Porque hay que oponerse a lo que va a decir el fiscal dentro del recurso de reposición y obviamente el que va a sustentar posteriormente de los 5 días dentro del recurso de apelación. Entonces es importante que ustedes lo hagan como segundo recurrente y se opongan a lo que dice el fiscal, ¿sí? Porque posiblemente el Tribunal Superior de Bogotá le puede estar dando la razón al fiscal y usted no lo realizó como segundo recurrente y pues el que va a perder no es el fiscal, la defensa, la teoría o la defensa técnica que se presentó en su momento por el usuario. ¿Listo? ¿Sí es clara el tema de la audiencia de finalización de pena y sentencia, niños?
¿Por qué están tan callados hoy? ¿Me podría volver a explicar lo de la diferencia de emitir el fallo, saber si es absolutorio o condenatorio? Y la lectura de José, respecto al fallo, el sentido del fallo, una cosa es el sentido del fallo, que el sentido del fallo se hace una vez se indiquen todas las condiciones sociales, familiares, culturales de la persona acusada y efectivamente el juez dice, voy a emitir el sentido del fallo. El sentido del fallo en esta oportunidad es condenatorio y él argumenta por qué es condenatorio, porque efectivamente la defensa no entró a probar más allá de toda duda razonable que efectivamente la persona era inocente dentro del proceso o porque efectivamente se hizo un preacuerdo y una negociación y acuérdense que el preacuerdo y la negociación es una culpabilidad negociada y que efectivamente el sujeto activo, en este caso el acusado, pues simplemente lo que hizo fue aceptar cargos de manera libre, consciente y espontánea, pero con una negociación que se hizo con la fiscalía. Entonces, el juez de conocimiento emite el sentido del fallo, que el sentido del fallo puede ser absolutorio o condenatorio. ¿Listo? Sí, señora. Profe, Dime, Cristian. John. Pues John, ¿o quién me habló? no, Ah, yo, Santiago, Santiago. profe. Hola, Santiago. Cuéntame. Profe, una pregunta. Cuando se Señor. habla de las condiciones individuales, familiares, sociales y modo de vivir, ¿con qué Sí. tipo de documentos o pruebas ¿Se se puede entrar a necesitan? determinar? Sí, sí. Exacto. Sí, buena pregunta, Santiago. Con el tema de las condiciones individuales, familiares y sociales y modo de vivir de esa persona, pues digamos que tú quieres solicitar dentro de los temas de los subrogados de la suspensión condicional de la pena, quieres solicitar una domiciliaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, necesitamos saber si él tiene arraigo familiar. ¿El arraigo cómo se identifica? Pues efectivamente si la persona está casada o tiene una unión marital de hecho, que esa persona si está casada por vía católica o por lo civil, pues que nos entregue como tal copia al registro civil de matrimonio. Que si tiene hijos, obviamente con esa persona, o tiene hijos por fuera del matrimonio, o se ha casado varias veces, pero tiene hijos en común, como tal, necesitamos los registros civiles de los menores. ¿Listo? Necesitamos también que él vaya a la Junta de Acción Comunal o el familiar que vaya a la Junta de Acción Comunal y efectivamente nos traiga una solicitud de la Junta de Acción Comunal que determine que esa persona sí vive en ese lugar. ¿Listo? Ese es el tema del arraigo familiar. En cuanto al tema laboral, pues efectivamente si la persona está trabajando en su momento, pues necesitamos que una certificación laboral. También es importante que vaya a la iglesia. Ustedes dirán, pero profe, ¿la iglesia qué va a decir ahí? Pues también hay que hablar con el párroco de la iglesia para que efectivamente nos certifique que esa persona efectivamente va a misa los domingos y que efectivamente él tiene arraigo dentro de la parroquia, ¿sí? Ustedes van a decir, pero esa vaina sí sirve. Claro que sí sirve, chicos. Y todo eso hay que correr el traslado tanto a la fiscalía como efectivamente a la defensa. ¿Listo? Entonces, es importante reunir toda esa documentación antes de ir a la audiencia del traslado al 447. Lo mismo para la solicitud de la medida de aseguramiento. En su momento les indiqué que era importante también recolectar esos elementos para correr el traslado primero a la fiscalía, posteriormente al juez de control de conocimiento, o si estamos hablando de audiencias preliminares en cuanto a la medida de aseguramiento, se le corre traslado a la fiscalía y posteriormente al juez de control de garantías para que haga un test de ponderación frente a la pena. Si la pena es necesaria, si es admisible, si efectivamente se requiere que esa persona vaya a una pena de prisión intramural o efectivamente pues le puedan otorgar la prisión domiciliaria, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí en la individualización de pena y sentencia. Y la pregunta que me acaba de hacer Santiago es supremamente importante porque esa es la forma de que nosotros le hacemos llegar al juez de conocimiento, no solamente sentarnos y hablar de las condiciones sociales, familiares y sociales individuales de esa persona, sino que efectivamente el juez de conocimiento constate que esa persona sí no es un peligro para la comunidad y para la sociedad, que el tipo siempre se ha presentado a las diligencias, por eso es importante que ustedes le indiquen al usuario
o a la persona que están defendiendo que por favor se presenten las diligencias de manera voluntaria, porque eso deja mucho que decir al juez, ¿sí? Una persona que no se presenta a las audiencias, que nunca va y no está pendiente tampoco de su proceso, pues eso va a decir mucho de que la persona no se va a presentar a las siguientes audiencias. Entonces es importante tener esos documentos, correrle traslado al juez de conocimiento y que el juez de conocimiento pues sepa lo que efectivamente el señor sí tiene arraigo social y familiar. También es importante si la persona tiene de pronto una enfermedad y que la persona pues obviamente se pueda constatar con la historia clínica, se le pueda correr traslado tanto a la fiscalía como al juez de conocimiento, también se le corre traslado a esos documentos de acuerdo a de pronto que la persona tenga cáncer, que tenga VIH, que tenga alguna enfermedad terminal. Todos esos documentos se le corren traslado efectivamente al juez de conocimiento y el juez de conocimiento pues entrará a determinar si la persona pues se emitirá como tal la prisión domiciliaria o efectivamente pues la trasladarán a un centro carcelario penitenciario. ¿Sí? ¿Sí, Santiago? Sí, profe, es claro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Niños. Profe, el tema que acaba de preguntar mi compañera, ¿es únicamente lo aporta la defensa o en algún punto la fiscalía también lo aporta? No, solamente la defensa, porque la fiscalía por lo general lo que quiere es que la persona vaya con una prisión intramural, ¿sí? No con ni una domiciliaria. Entonces, por eso hay fiscales, y la mayoría de los fiscales lo hacen. La mayoría de los fiscales dice, señor juez, le dejo a su libre albedrío el tema de sus juzgados penales. O sea, en cuanto a eso no tengo ningún reparo, si usted es el que decide prácticamente, o sea, le deja libre albedrío al juez. Y frente a la documentación, la defensa, la que tiene que incorporar y correr traslado efectivamente, pues de esos documentos para que hacerle ver al juez de la persona que es esa, o sea, las condiciones laborales, sociales y pues la enfermedad que de pronto tiene esa persona, ¿sí? Por eso ya lo haces directamente, ¿quién? La defensa como tal, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, señora, va acompañado de argumentación como Sí, esto de claro, va los... acompañada de argumentación y obviamente la argumentación la debe hacer la defensa junto con los documentos que se van a aportar. Entonces, siempre uno dice, señor juez, para hablar de las condiciones del traslado al 447, esta defensa tendrá que decir que esta persona es fulanito de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, es una persona que cuenta con tantos años, que efectivamente tiene un arraigo familiar, que su esposa es fulanita de tal, que sus hijos se llaman ta, 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 que los registros civiles son estos, estos y estos, que los niños cuentan con unas edades entre ta, 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 que efectivamente él tiene un arraigo familiar, vive en la dirección tal, sus padres de familia son tales y tales. Bien, tengo una carta de la Junta de Acción Comunal que determina, identifica que la persona, ta, ta, ta. O sea, es una argumentación bastante extensa que se debe hacer frente al traslado al 440, pero pues obviamente la idea es que esta persona pues, quede plenamente identificada, individualizada con su respectivo arraigo, con las condiciones individuales, con las condiciones familiares y con el estado social pues que él maneja, ¿sí? Y todo eso se le hace saber a quién, pues al juez efectivamente, ¿sí? Sí, señora, claro. Ok, por lo general eso no lo hace el fiscal, ni tampoco el Ministerio Público. El Ministerio Público también le deja libre albedrío al juez y lo mismo pues el representante de víctimas. Antes el representante de víctimas dirá, señor juez, solicito de manera respetuosa que se le imparta una pena de prisión que se mueva entre el cuarto máximo de la pena, primero y segundo, dentro de la suspensión condicional de la pena que no se otorgue nada, porque así son los representantes de víctimas. Pues igual ellos van por lo suyo, ¿no? Que es la representación de la víctima. Y lo mismo hace quién? Pues efectivamente el fiscal, ¿sí? Espérenme un
chicos. Entonces, no hay más preguntas sobre el traslado del 447, ¿o sí? Para empezar a hablar de la teoría del caso. ¿No hay más preguntas? No, profe, no creo. Listo. En cuanto al juicio oral, entonces, ¿qué tenemos que ver? Porque una vez se haya hecho como tal el tema de la aceptación de cargos en las diferentes audiencias o etapas procesales, pues se habla de la individualización de pena y sentencia. Cuando hablamos de juicio oral como tal, pues es porque ya ha pasado como tal la audiencia preparatoria y se va a iniciar la apertura del juicio oral. Entonces, cuando hablamos de la apertura del juicio oral, lo primero que tenemos que ver es el tema de los alegatos iniciales o teoría del caso, que es exactamente lo mismo. Hay algunos libros que hablan sobre los alegatos iniciales y hay algunos libros que ustedes van a encontrar que hablan sobre la teoría del caso como tal. ¿Listo? Dentro de los alegatos iniciales o teoría del caso, que tenemos que hacer primero, identificar efectivamente que esa persona, pues hablo de la defensa o de la fiscalía, se inicia como tal la audiencia ante el juez de conocimiento, que es el juez competente para conocer de la audiencia de juicio oral, juez competente penal municipal de confunción de conocimiento, juez penal confunción de conocimiento de circuito o juez de conocimiento especializado, independientemente del delito como tal que se está manejando. Respecto a esto, pues se instala la audiencia, se hace la presentación de las partes de manera normal, se presenta la fiscalía, se presenta la defensa, Ministerio Público, representación de víctimas y ya, se instala la audiencia de manera normal. Iniciando la audiencia, el juez de conocimiento pregunta que efectivamente, pues primero le pregunta al acusado que si eso desea aceptar o no aceptar los cargos. En todas las audiencias hacen exactamente lo mismo. Aquí en la audiencia de juicio oral, ¿cuánto sería la rebaja de la pena para la audiencia de juicio oral? Pues una sexta parte. Acuérdense que en la imputación, cuando hablamos de flagrancia o por orden judicial, en flagrancia, pues ¿cuánto es? El 12.5. Si estamos hablando de orden judicial es el 50%. En la audiencia de acusación es una tercera parte. En la audiencia preparatoria es una tercera parte. Y aquí ya hablamos de una sexta parte porque ya es la última etapa procesal donde el acusado como tal puede aceptar los cargos, ¿cierto? O declararse culpable como tal. Entonces el juez de conocimiento, una vez instala la audiencia, hace la presentación de las partes, le pregunta al acusado si se va a aceptar o no. Y acepta los cargos. Acepta los cargos, la siguiente audiencia será la individualización de pena y sentencia. Si acepta los cargos, pues se da inicio a la apertura como tal de la audiencia de los alegatos iniciales, que sería como tal el tema de la teoría del caso. La teoría del caso, ¿qué debe contener? La teoría del caso debe contener una teoría del caso, debe contener la situación fáctica, jurídica y probatoria. Fáctica son los hechos. Jurídicamente es la tipicidad de la conducta y la probatoria son los elementos materiales de prueba y evidencia física que se descubrieron como tal en la audiencia de acusación, se incorporaron en la audiencia preparatoria y se van a controvertir en la audiencia de juicio oral. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte o no? ¿Me puedes repetir otra vez, profe, por favor? Cuando hablamos como tal de juicio oral y de alegatos de iniciales o como tal teoría del caso, tenemos que hablar que efectivamente hay una parte jurídica, fáctica, jurídica y probatoria. Fáctica son los hechos, o sea, tiempo, modo y lugar de la conducta, cómo ocurrió, cómo se despliega la conducta, qué pasó dentro de la conducta, ¿listo? Jurídica es la tipicidad de la conducta, o sea, de acuerdo a cómo el fiscal adecuó la calificación de la conducta desde la audiencia de formulación de imputación hasta la audiencia de juicio oral. Y la etapa probatoria, que efectivamente son los elementos materiales probatorios y evidencia física que se van a incorporar y se solicitaron en la audiencia de juicio oral. ¿Sí? ¿Es claro?
Mucho más, profe, gracias. Laura, Una pregunta, profe. señora. ¿Cuántos alegatos iniciales o cuántas teorías del caso llevamos? Porque con el tema de la niña Sara Sofía, se mencionaba que la fiscalía tenía 2 teorías del caso. Ujú. Una que la vendieron Y y otra la la... otra que efectivamente la habían matado. Esas son las teorías del caso de la fiscalía. De acuerdo a la recolección de la información que se hizo en su momento en el lugar de los hechos. Laura, Sí, señora. pero pregunta, Laura, y para ¿Cuántas todo. teorías del caso podemos No, no, llevar? no. Yo te entendí la pregunta. Sí. ¿Cuántas teorías del caso debo yo aportar como defensa o cuántas teorías del caso tendría que tener la fiscalía? Pues cuando vemos el caso de la niña Sara Sofía, la interpretación de la teoría del caso, pues en su momento está mal empleada como tal la palabra teoría del caso, porque hasta el momento, bueno, hasta ahorita que se empezó a desarrollar el caso, teniendo en cuenta los interrogatorios que tuvieron tanto la mamá como este señor, que no me acuerdo cómo se llama, Nilsson, creo que es. Efectivamente, hasta el momento que se hicieron los interrogatorios por parte de Policía Judicial y de la Fiscalía, entró a determinar que Nilsson encontró a la niña en la cama y la niña había fallecido y posteriormente la habían botado en el caño, ¿sí? O en el río. Esa es una teoría del caso. La otra teoría del caso que dijo la policía era que efectivamente la habían vendido, que tampoco se está entrando a determinar si sí o si no. Entonces, la palabra como tal empleada, teoría del caso, está mal empleada porque apenas está iniciando la etapa de indagación y la etapa de investigación. Hasta el momento, pues no se ha entrado a determinar nada. La teoría del caso se presenta realmente en la etapa de juicio oral. Entonces, Laura, las dos teorías del caso son hipótesis que tiene directamente la fiscalía de acuerdo a la recolección de los elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida por parte de quién, de la policía judicial, obviamente también de la fiscalía. Entonces, como tal, teoría del caso no existe en la etapa de indagación e investigación, sino existe realmente en la etapa de juicio oral. ¿Cómo se realiza? Con los alegatos iniciales o alegatos de apertura que se denomina teoría del caso. ¿Cuántas teorías del caso debemos hacer nosotros como defensa? Una. ¿Cuántas teorías del caso debe tener la fiscalía? Una. ¿Cuánta teoría del caso debe realizar el Ministerio Público? Una. ¿Cuántas teorías del caso tiene que realizar el representante de víctimas? Una. ¿Sí? Solamente una. Cuando el fiscal y la policía judicial está recolectando elemento material de prueba, información legalmente obtenida, ellos tienen miles de hipótesis. Que le llaman teoría del caso, no es una teoría del caso, porque tienen que recolectar como material fáctico, jurídico y probatorio. Fáctico, pues son los hechos, cómo se desplegó los hechos, cómo se realizó la muerte de la niña, cómo falleció, porque efectivamente la metieron en una bolsa y la trasladaron y la botaron, o porque hay otra persona que indica que la vio, que la subieron a un taxi, que vio cómo daban plata por la niña, ¿sí? Como tal, esos son hipótesis que está manejando Policía Judicial y Fiscalía, de acuerdo a la recolección de los elementos materiales de prueba que se realizan en la etapa de indagación y en la etapa de investigación. ¿Para qué? Para involucrar a una persona dentro del proceso. ¿Quién está involucrado dentro del proceso? La mamá, la hermana y obviamente el señor que convivía con ella. ¿Sí es claro, Laura? Sí, señora. Entonces hablamos de teoría del caso solamente en el juicio. ¿Mm? Y prácticamente la teoría del caso, ¿qué es? La promesa que yo le voy a hacer al juez. La promesa que hace la defensa frente a que, obviamente, de acuerdo a los elementos materiales de prueba, información legalmente obtenida, que se convirtieron en prueba en la audiencia preparatoria y que se va a controvertir en el juicio oral, con esas pruebas que se presentaron, se va a controvertir y se va a esclarecer y va a llevar allá al convencimiento de más allá de toda duda razonable al juez de conocimiento para que efectivamente el juez sea absolutorio. Señor juez, esta defensa técnica presentará
conforme a los testigos que se decretaron en la audiencia preparatoria, esta defensa entrará a determinar fulanito, fulanito y fulanito vendrán aquí al juicio oral efectivamente a otorgarnos información de acuerdo al esclarecimiento de la conducta punible y se entrará a demostrar que efectivamente mi cliente es inocente dentro de la conducta y la responsabilidad penal que está endilgando pues la fiscalía. ¿Qué dirá la fiscalía en sus alegatos iniciales o alegatos en su teoría del caso? Pues que efectivamente, de acuerdo a la materia de evidencia física, información legalmente tenida, que reclutó policía judicial en su momento, efectivamente esta fiscalía entrará a demostrar que sí, esa persona es culpable teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y lo que la fiscalía obviamente incorporó, descubrió, incorporó y colectó en el lugar de hechos en el juicio oral. Por lo tanto, señor juez, esta fiscalía entrará a demostrar, más allá de toda duda razonable, que el señor fulanito de tal es responsable de la conducta punible que en su momento se desplegó. Es una teoría del caso, es una promesa que yo le voy a hacer al juez. Por parte de la fiscalía, que va a entrar a demostrar que efectivamente la persona es culpable. ¿Qué hará la defensa? Pues efectivamente entrará a demostrar que la persona es inocente dentro de esa conducta punible. ¿Con qué? Con los elementos materiales probatorios y evidencia física que se recortaron, que efectivamente se incorporaron, que efectivamente se descubrieron en la audiencia preparatoria. ¿Sí es claro? Niños. Santiago, ¿ibas a decir algo? Sí, señora, pero no me grite. Ok. ¿No hay preguntas ni nada? La 900 indica que nosotros como defensa tenemos la opción de no presentar teoría del caso, ¿sí? Que la teoría del caso la puede presentar solamente la fiscalía, pero dentro de los casos que yo llevo como defensa, abogada de confianza, yo siempre presento teoría del caso, siempre. ¿Por qué? Porque pues, hay que hacer la tarea. En consultorio jurídico, la mayoría de los estudiantes de consultorio jurídico no hacen teoría del caso. ¿Por qué? Porque se van por lo más fácil. ¿Sí? Ellos dicen, no hay que presentar teoría del caso, pues listo, no lo presento. Pero siempre hay que hacer el trabajo de manera de como ustedes, como tal, ustedes se ponen a mirar el artículo de la audiencia de juicio oral, pues indica que efectivamente la fiscalía tiene la potestad, la defensa tiene la potestad de presentar o no presentar la teoría del caso. Que sí es importante presentarlo, sí es importante porque obviamente ustedes van a demostrarle al juez que pues esa persona no es culpable dentro de esa conducta punible y uno lo inicia en los alegatos iniciales desde ese momento, ¿sí? Donde está estipulado en el artículo del juicio oral. La ley 906 está en el artículo 366 si lo quieren revisar y prácticamente ahí está, pues dice el día y la hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará la audiencia de juicio oral. Una vez se termine la audiencia preparatoria, ustedes saben que ese mismo día el juez tiene por costumbre pues indicar la fecha y la hora de la audiencia de juicio oral. ¿Listo? Una vez se fije fecha y hora para la instalación del juicio oral, pues se hará como tal el transcurso como tal, se concederá el uso de la palabra de manera breve tanto a la fiscalía como a la defensa para presentar sus alegatos iniciales. Y en el 367 indica que el alegato inicial, una vez instalado el juicio oral, pues advertirá al acusado si está presente, que le asistiera al derecho de guardar silencio y de no autoincriminarse. Ahí es donde el juez le pregunta que si efectivamente él quiere declararse culpable o inocente, teniendo en cuenta, acuérdense que nosotros como ciudadanos tenemos un derecho constitucional que efectivamente es el artículo 33, ¿sí? Y el artículo 33 de la Constitución Política
El artículo 33 de la Constitución nos indica que tenemos derecho a guardar silencio, a no autoincriminarnos, a no declarar contra su cónyuge, compañero permanente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad. Entonces, por eso el juez de conocimiento le pone presente al acusado que si es su deseo guardar silencio, efectivamente declararse culpable o dentro del desarrollo del juicio oral, pues puede hablar, ¿cierto? Obviamente va a renunciar a ese derecho constitucional que es el derecho a guardar silencio. Y efectivamente lo puede hacer. O sea, dice, no, yo renuncio a ese derecho constitucional y quiero hablar. Y efectivamente lo puede hacer, ¿sí? Obviamente asesorado por quién? Por el abogado de la defensa, ¿sí? Porque muchas veces es importante que él guarde silencio y no que hable, porque pues se va a autoincriminar. Pues la idea es que se acoja al artículo 33 de dicha constitución política. Entonces ahí es donde hablan el artículo 367, es esa parte. Hay que verificar si va a aceptar los cargos o no va a aceptar los cargos o efectivamente va a renunciar a ese derecho constitucional. El artículo 367 también hay que indicar que la declaración podrá ser mixta, o sea, una culpabilidad por alguno de los cargos o efectivamente una inocencia para otros. ¿Qué es cómo funciona esta parte? Aquí en la audiencia de juicio oral, yo puedo aceptar los cargos de manera parcial. Entonces, digamos, si hay un concurso de conductas punibles y efectivamente son 5 delitos por los cuales yo cometí como señor acusado y quiero pues declararme culpable de acuerdo a 3 delitos, lo puedo hacer, ¿sí? Sería una declaración de culpabilidad parcialmente. O puede ser que solamente acepte 2 cargos y continuaría en la audiencia de juicio oral con los siguientes 3, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien si el señor está dispuesto a aceptar los cargos de manera mixta o efectivamente solamente se va a aceptar cargos por 2 o por 3 delitos, de acuerdo cuando estamos hablando de concurso. Cuando no hablamos de concurso, pues ahí simplemente el acusado con el abogado de la defensa tendrá que entrar a determinar si efectivamente acepta los cargos por la conducta punible que se está investigando en ese momento dentro de la audiencia de la instalación del juicio oral. ¿Listo? Si es clara esa parte del artículo 367, niños. Sí, señora. Ustedes, Profe, una pregunta. dime, Santiago. Aceptar los cargos de manera parcial, digamos, tiene también los beneficios de descuento para los cargos que uno acepta. Sí, Depende de claro. la... Depende de la etapa procesal, Santiago. Porque digamos, estamos en audiencia de acusación y es un concurso y tú quieres aceptar cargos por 3 delitos, lo puedes hacer, pero acuérdate que ahí hay una ruptura a la unidad procesal. ¿Cómo funciona la ruptura a la unidad procesal? Pues resulta y pasa que hay un concurso de conductas punibles, puede ser un concurso homogéneo, sucesivo, simultáneo, heterogéneo, dependiendo. Y pues efectivamente el acusado, el abogado de la defensa le pone presente al acusado que él puede hacer una aceptación de cargos de manera parcial. Y cuando hace la aceptación de cargos de manera parcial, pues obviamente estamos jugando con el descuento que se haría respecto a la audiencia de acusación, que sería una tercera parte. Pero yo aceptaría cargos solamente por 3 delitos y los otros 2 delitos habría una ruptura a la unidad procesal. Los 3 delitos por los cuales acepté cargos, pues me harían una rebaja de una sexta parte de la pena y seguiría la audiencia de individualización de pena y sentencia, y por los otros 2 delitos que no voy a aceptar cargos, pues efectivamente me voy hasta la audiencia de juicio oral. ¿Se puede hacer de esa forma? Sí se puede hacer. ¿Se puede hacer en cualquier etapa procesal? Sí se puede hacer en cualquier etapa procesal porque no hay una prohibición legal, ¿sí? Sí, profe. Profe, ¿y me podría recordar cuál es el artículo que dice que la defensa tiene la opción de no presentar una teoría del caso o unos alegatos? Sí, ya lo voy a desarrollar porque apenas vamos en el 367, Ah, ok. ¿ok? ¿Hay alguna pregunta más sobre el tema de la declaración que puede ser parcialmente en la audiencia de juicio oral o la culpabilidad aceptada por alguno de los cargos? Niños del 367.
¿No? Porque están tan callados hoy, porque yo me siento como una loca. Pues creo que no, no hay más preguntas, profe. Listo. Entonces ahora vemos el artículo 368. Dentro del 368, bueno, entonces terminamos el 367 y dentro del 367 también indica que el acusado no hubiere manifestado, se entendiera que es de inocencia. O sea, esta partecita, ¿qué quiere decir acá? Hay acusados que estando en periodo de libertad, en periodo de libertad es que dentro de las audiencias preliminares nunca se solicitó audiencia de medida de aseguramiento, o sea que en este caso gozarían de su libertad. Cuando la persona no se presenta a la audiencia de juicio oral, porque es evidente que hay personas que dicen, no, yo no voy a, me dieron libertad en las preliminares, posiblemente me capturan, entonces yo no voy a volver allá. Entonces simplemente no se presenta. Recuerden que está la figura de la contumacia y recuerden que está la figura de la declaración de persona ausente, ¿cierto? Y cuando está la figura de la contumacia, que es el artículo 291 y la declaración de persona ausente, pues simplemente la persona no está ahí presente para que el juez de conocimiento le pregunte que si efectivamente va a aceptar o no va a aceptar los cargos. Entonces, en esta parte que dice, si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. O sea que efectivamente si la persona no se presenta, pues lo que hará el juez de conocimiento es tenerlo como que no solicitó la aceptación de cargos. O sea que la audiencia de juicio oral debe continuar. ¿Listo? Porque está o en contumacia o declarado persona ausente. De acuerdo al artículo 367. De acuerdo al artículo 368, habla sobre las condiciones de validez de la manifestación. De reconocer al acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, consciente y voluntaria. Recuerden que todas las aceptaciones de cargos es de manera libre, consciente y espontánea. Usted nadie lo puede obligar para que efectivamente usted se declare culpable, sino ni siquiera la fiscalía, ni siquiera el abogado, porque lo que yo les digo a los estudiantes de consultorio jurídico es pilas, porque cuando usted hace una aceptación de cargos, efectivamente usted no es el que acepta los cargos, usted como defensa, sino que efectivamente el que acepta los cargos es ¿quién? Pues el acusado. Y nosotros no podemos obligar al acusado a que acepte cargos, ni siquiera cuando se va a hacer un preacuerdo y una negociación, ¿sí? Sino que efectivamente lo haga de manera libre, consciente y voluntaria y obviamente asesorado por su defensor. Entonces, esto es lo que manifiesta el artículo 368. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión. Porque acuérdense que antes de que el acusado acepte los cargos, hay que explicarles cuál es la consecuencia jurídica de la aceptación de cargos. Lo mismo cuando se va a hacer un preacuerdo y una negociación, explicarle efectivamente cuál es la consecuencia jurídica del preacuerdo y la negociación, que es un antecedente que le va a quedar, ¿cierto? Y asesorado por su defensor, ¿sí? Igualmente le preguntará al acusado o a su defensor si aceptará, si su aceptación de cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la fiscalía. Ahí en este artículo, en este pedacito, habla sobre el tema de los preacuerdos y negociaciones, de advertir el juez, pues algún desconocimiento de que o quebrantamiento de las garantías fundamentales frente al preacuerdo, pues rechazará como tal la aceptación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiera habido una alegación de no culpabilidad, ¿sí? Entonces, si hicieron el preacuerdo y la negociación, efectivamente el juez de conocimiento verificó que no tiene las garantías fundamentales, pues rechaza como tal el preacuerdo, rechaza como tal la aceptación de cargos y efectivamente, ¿qué hace? Pues continuar con la audiencia de juicio oral de manera normal. ¿Listo? Eso es lo que habla el artículo 368. De acuerdo al artículo 369, hay que verificar la manifestación de culpabilidad de preacuerdos, que eso ya lo vimos. Y básicamente dice que si se hubiera realizado las manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación en los términos previstos del código, ¿sí? Porque ustedes ya saben que hay 5 formas de preacordar, cómo se hacen el preacuerdo y la negociación. La fiscalía deliberará indicada el juez los términos de la misma presentada por las pretensiones punitivas que hubiere como tal lugar. Entonces hay que verificar si se hace por degradación, si efectivamente se cambia de autor a cómplice o qué tipo de preacuerdo se va a realizar.
Si la manifestación fuera aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia y se rechazará adelantar al juicio como si hubiera habido una manifestación inicial de inocencia. En este caso no podrá mencionar si será objeto de prueba en el juicio el contenido de las conversaciones entre el fiscal y el defensor. Recuerden que eso también está estipulado en el artículo 8 de la ley 906, que las conversaciones que yo tenga con la defensa y la fiscalía o viceversa, efectivamente no se pueden tener en cuenta como un mecanismo de culpabilidad preacordada entre la fiscalía y la defensa. ¿Listo? Si efectivamente el señor no acepta cargos, pues yo no puedo mantener esas conversaciones para que vaya a haber un tema de prueba dentro del proceso porque no se puede hacer. ¿Sí? Solamente son conversaciones extraprocesalmente y ahí no está definiendo como tal el tema de algún tipo de culpabilidad. Ya la fiscalía tendrá que entrar a determinar si efectivamente es culpable o es inocente frente a lo que efectivamente se entra a demostrar de acuerdo a la incorporación de las pruebas que se hayan hecho. En el 370 pues habla sobre la decisión del juez y básicamente la decisión del juez tendrá que decir pues ahí habla sobre el traslado al 447, que ya saben que son las condiciones sociales, familiares, culturales de quién, pues del acusado. Ahora sí, hablamos de la presentación del caso, están entre el 371 y dice la declaratoria inicial. Antes de proceder a la presentación y la práctica de las pruebas que se realizan en la audiencia de juicio oral, no es que me pase como con el otro grupo, que presentaron una audiencia preparatoria y en vez de hacer una audiencia preparatoria hicieron una audiencia de juicio oral dentro de la misma audiencia preparatoria, que eso realmente fue un sancocho y no se entraba a evidenciar absolutamente nada. Entonces, recuerden que la práctica de la prueba se realiza en la audiencia de juicio oral. En la audiencia preparatoria yo no hago práctica de prueba, yo no hago interrogatorio y contrainterrogatorio. Es en la audiencia de juicio oral donde se practica la prueba, no en la audiencia preparatoria. Entonces, como tal, la práctica de las pruebas pues la realiza ¿quién? La fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacerlo propio. Ahí es donde indica Santiago que efectivamente nosotros podemos o no podemos presentar teoría del caso. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. O sea, si quiere, lo puede presentar. Si no quiere, no, nadie está obligado. Y por lo menos dentro de cuando se inicia la teoría del caso, el juez de conocimiento le pregunta a la defensa, señor abogado de la defensa, ¿va a presentar teoría del caso? Señor juez, en esta oportunidad, esta defensa técnica no presentará teoría del caso. ¿Listo? Y no la presenta. Y listo. Y continúa el juicio oral de manera normal. Al proceder a la práctica de las pruebas, se observará el orden señalado en la audiencia preparatoria. Recuerden que una vez finalizada la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento emite el auto de pruebas y el auto de pruebas va a indicar cuál va a ser el orden señalado de las pruebas testimoniales y documentales que se van a presentar dentro del juicio oral. ¿Se parte o no? Niños. Profe, ¿me podrías repetir esa última parte, por favor? Están asustados por el parcial, pero yo estoy más asustada porque ustedes no participan. Entonces, en ese orden de ideas, me va a tocar mirar qué hacer. Frente al artículo 371, estoy hablando del artículo 371. Entonces, respecto al artículo 371, hablamos de la teoría del caso. La teoría del caso la practica, solicita directamente el juez a la fiscalía puede presentar la teoría del caso, la defensa mirará si lo presenta o no lo presenta. Ya es potestativo de la defensa. Frente a la práctica de las pruebas, recuerden que en la audiencia preparatoria, ustedes hicieron una audiencia preparatoria, que dentro de la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento una vez termine y finalice la incorporación, el descubrimiento, la enunciación, las estipulaciones y las solicitudes probatorias con conducencia, pertinencia y el juez de conocimiento, pues, ¿qué hace? Emitir un auto de pruebas.
y de acuerdo al auto de pruebas nos va a servir para la audiencia de juicio oral para saber cuál es el orden señalado que se tiene para cada presentación de prueba frente a las pruebas documentales y pruebas testimoniales. ¿Listo? Entonces, el juez verifica cuál es el orden que se realizó en esa audiencia preparatoria y con base a eso es que se hace la audiencia de juicio oral. ¿Sí es claro o no? Profe, ¿las partes pueden pedir de pronto alguna estipulación o excepción probatoria que quite alguna prueba de alguna parte? ¿O No. es netamente la práctica de la prueba? En el juicio oral no se puede hacer eso. Para esa etapa procesal, recuerde que está la audiencia preparatoria. Acuérdense que en la audiencia preparatoria, usted cuando hace el descubrimiento, la enunciación, las estipulaciones y la solicitud, el juez le corre traslado a las partes. ¿Quiénes son las partes? Defensa y fiscalía. Señor fiscal, ¿usted tiene algo que decir sobre alguna causal de nulidad, exclusión o rechazo frente a la prueba de la defensa? Y ahí es donde la fiscalía tendrá que decir sí o no. Y lo mismo hace con la defensa. Señor abogado de la defensa, ¿tiene algún tipo de nulidad, rechazo o exclusión frente a la prueba de la fiscalía? Y ahí la defensa tendrá que determinar si sí o si no. ¿Sí? John. Listo, profe, muy amable. Pero en la audiencia de juicio oral ya no se puede porque ya está. Primero ya la aceptó el juez. Segundo, ya se va a practicar la prueba como tal. Entonces, como tal, no. Lo único que podrías hacer ahí, John, sería solicitar, ¿cómo es que? En la Llorar. audiencia de la renuncia, que la defensa renuncia a tal testimonio y a tal prueba. O lo mismo la fiscalía. Pero como parte, por ejemplo, que yo ya como parte, yo haya solicitado, yo haya anunciado y descubierto alguna prueba y después de hacer esa audiencia, profe. Sí, en el juicio oral tú puedes renunciar a la prueba. Ah, listo, ¿Por profe. qué lo digo? Porque cuando ustedes ya van a realizar las pruebas, o sea, interrogatorio y contrainterrogatorio en el juicio oral, y usted, digamos, preparó el testigo en la oficina y empezó a interrogarlo y contrainterrogar respecto a las preguntas que posiblemente la fiscalía le va a hacer al testigo y usted piensa que ese testigo no sirve para nada, pues usted simplemente renuncia a ese testigo y no lo presenta, porque finalmente en la audiencia de juicio oral es verificar la información que va a suministrar el testigo a juicio oral, o sea, al juez, y obviamente el testimonio que usted va a llevar a la audiencia de juicio oral es verificar que ese testimonio sí sirva para algo, ¿sí? O sea, sí entra a demostrar algo de la teoría del caso de la defensa. Porque si ese testigo no sirve, es mejor que usted mismo solicite en el transcurso de la audiencia de juicio oral que va a solicitar, o sea, que va a renunciar a ese testimonio, porque ese testigo no lleva a nada. Y hay testigos que son así, no sirven para nada. Entonces, simplemente usted le dice al juez, señor juez, esta defensa técnica renuncia al testimonio de fulanito de tal. Y el juez no le va a preguntar, ¿y por qué va a renunciar? No, simplemente renuncia. No hay que hacer una carga argumentativa mayor para el tema de renuncia de ese testigo o de esa prueba, ¿sí? Listo, profe. Lo mismo pasa con la fiscalía. A veces no tiene cómo sustentar esa prueba y solicita renunciar a esa misma prueba. Y ya, ¿listo? Entonces, ese es el tema del 371, la declaración inicial frente al tema de la teoría del caso. ¿Listo? Sí, señora. La teoría del caso, entonces, ¿qué contiene? El objetivo general es persuadir y convencer. Nosotros a quién vamos a persuadir y convencer con la teoría del caso que vamos a presentar. Al juez. Recuerden que es potestativo que, pues, obviamente, la defensa presente o no presente como tal su teoría del caso. Pero vamos a persuadir a quién, al juez, efectivamente, no al fiscal, porque el fiscal no, a nosotros no tenemos por qué convencer al fiscal de nada. Nosotros vamos a persuadir y a convencer directamente al juez, porque acuérdense que el juez es el juez fallador, el que nos va a indicar qué es lo que se va a realizar y cómo va a ser la sustentación de esos elementos materiales de prueba. Entonces, básicamente la teoría del caso es la tesis o la propuesta de solución que las partes dan a los hechos que son objeto de controversia. Es indicarle al juez que efectivamente por parte de la defensa y la fiscalía pues van a demostrar de acuerdo a los elementos materiales de prueba que se recolectó en su momento.
es el planteamiento que la Fiscalía o la Defensa hace sobre los hechos relevantes, sobre las pruebas, lo que se sustentó, cómo se recolectaron esos elementos materiales de prueba, y el fundamento jurídico y información legalmente obtenida que se recolectó en su momento frente a la investigación o frente al caso que se tiene en concreto. ¿Cuándo se constituye la teoría del caso? La teoría del caso se empieza a construir desde el momento en que se tiene conocimiento de los hechos, ¿sí? Por eso Laura en su momento hablaba de la teoría del caso, pero realmente no se denomina teoría del caso en la etapa de indagación e investigación, sino que efectivamente se habla son de hipótesis, de acuerdo a lo que el fiscal recolecta. Bueno, el fiscal no recolecta, el que recolecta como tal es policía judicial. Obviamente dentro del programa metodológico él es el que se reúne con el investigador y realiza hipótesis frente a al caso en concreto. Entonces, desde ese mismo momento es cuando se empieza a construir como tal la teoría del caso, pero con la información legalmente obtenida que se recolecta con policía judicial. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Entonces, hay una narración que es una historia básicamente de manera cronológica que se debe aportar a esa teoría del caso. ¿Por qué de manera cronológica? Porque se da tiempo, modo y lugar de la conducta, cómo se desplegó, cómo el usuario abordó a la víctima, cómo se realizó la conducta, con qué elemento material probatorio o objeto contundente o cortopunzante se realizó dicha conducta, dicha acción, ¿cierto? Y pues obviamente siempre hay que buscar la narración de la historia. Siempre hay que hacer una narración de los hechos, cómo se abordó, si efectivamente esa persona va a responder con alguna calidad o modalidad de la conducta, que es dolo, culpa o preterintención como tal. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Las preguntas del común, cómo, cuándo, dónde y por qué. Como tal, esos son los elementos de la teoría del caso. Cuando hay bueno, hay bueno, hay una cantidad múltiple de partes, por ejemplo, varias defensas y la fiscalía, se puede hacer varias teorías del caso. Digamos que hay 20 capturados, ¿cierto? Y una sola fiscalía. ¿Cuántas teorías del caso hay? 20 teorías del caso, porque cada abogado va a manejar de manera diferente su teoría del caso. Y sí se podría hacer, o eso ya es sobrecarga judicial. No se puede hacer, claro, que digamos, cuando capturan a una banda de 20, 15, 30, 50 personas, ¿cierto? Obviamente esa audiencia de juicio oral se va a demorar prácticamente 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque la teoría del caso de cada abogado que se maneje pues, va a ser totalmente diferente. Y cada abogado, y si digamos los 20 tienen un abogado por cada uno, pues va a ser muy difícil. Entonces, por eso, digamos, en las horas de la mañana, el juez dirá, bueno, vamos a surtir la teoría del caso. Van a presentar teoría del caso y empieza a preguntar uno por uno. Habrá abogados que presenten teoría, habrá abogados que no presenten teoría, y obviamente la teoría de la fiscalía va a ser solamente una, ¿sí? Y ya, pues, lo que se demore presentando la teoría del caso. Pues, después de la teoría del caso, pues, hay que entrar a determinar el tema de cada una el juramento que se va a realizar por parte de los testigos de la fiscalía, ¿sí? Pero sí, claro, por economía procesal, ¿no? Porque ahí es diferente el individuo, primero, y segundo, el abogado que representa es totalmente diferente, y el juez tiene el deber de escuchar a cada uno de los abogados de los involucrados dentro del proceso, ¿sí? Sí, profe. Le Muchas toca, gracias. o sea, no es si quiere, es que le toca. Y lo mismo es dentro de las audiencias preliminares. Si hay 20 capturados, 20 personas, 20 abogados, ¿sí? O 20 abogados de la Defensoría Pública, porque son así. O sea, todos los abogados de la Defensoría no cogen, digamos, en conjunto. No, yo voy a representar estos 20. No. Cada uno tiene su abogado, ¿sí? Entonces se demoran mucho más. ¿Cuándo se constituye la teoría del caso? Entonces es un proceso que dura toda la preparación del caso. Por lo general, cuando ustedes ya tienen la audiencia de acusación y les descubren los elementos materiales de prueba, ustedes ya desde ahí pueden empezar a abordar la teoría del caso de la defensa. Desde ahí ustedes ya saben para dónde va a llevar como tal la teoría del caso, lo que usted va a demostrar dentro de esa teoría del caso, ¿no?
Lo primero es la construcción de la teoría del caso, es dedicar especial atención a la investigación, a la búsqueda, identificación, definición, análisis, interpretación de los hechos. Porque nosotros como defensas, bueno, si van a trabajar como defensa, si van a trabajar como fiscalía, la fiscalía hace exactamente lo mismo, ¿listo? Verifica primero qué pasó dentro de la investigación, cuál fue la búsqueda y recolección de la información, identificación, análisis e interpretación de los hechos. ¿Mm? Porque una cosa es cómo lo interprete policía judicial, otra es cómo lo interprete el fiscal, efectivamente, y otra cosa es cómo lo interprete la fiscalía, el Ministerio Público, el representante de víctimas y obviamente el convencimiento que se le va a dar directamente al juez. Entonces, por eso es importante tener esos puntos claves para poder entrar a determinar esa teoría del caso. ¿Mm? También hay que tener en cuenta, pues, escuchar el relato de la persona que nosotros vamos a defender, porque una cosa es lo que nos va a indicar la fiscalía y obviamente el descubrimiento de los elementos materiales de prueba que nos hacen en la acusación, pero hay que tener certeza y también es importante escuchar la teoría del cliente de uno, ¿sí? Porque si usted está defendiendo a esa persona y si usted no le cree lo que el cliente le está diciendo, pues es muy jodido usted demostrar realmente que el tipo es inocente, ¿sí? Si usted desde el comienzo sabe que el tipo es culpable, pues tiene dos opciones. Uno, continuar con el proceso y defenderlo. O dos, decirle, mire, contrate otro abogado porque yo no me siento capaz de defenderlo a usted, ¿sí? Y lo pueden hacer. Los defensores públicos no lo pueden hacer porque efectivamente el Estado es el que le paga a ellos y pues ellos tienen que defender a la persona que se les asigna en turno. Entonces ellos sí no pueden tener la posibilidad de renunciar a no llevar los procesos, les toca. Es más, si llegan casos de abuso sexual muy pesados y no lo quieren llevar, no es si quieren, es que les toca. Ellos no pueden renunciar a eso. ¿Listo? Lo otro es subsumir dicho relato en una teoría jurídica favorable para nuestra parte. O sea, coger la teoría del caso de acuerdo a los elementos materiales probatorios y pues verificar cuál sería la teoría del caso más oportuna y efectiva para que sea favorable para la defensa o para la fiscalía, teniendo en cuenta quién la vaya a presentar. Tercero, determinar los hechos claves que son controvertidos, qué es lo que se va a o efectivamente a controvertir en la audiencia de juicio oral. Entonces, esa parte hay que tenerla clara y concreta. Determinar los hechos claves que son controvertidos, revisar la prueba que disponemos para probarlos, cuál es la prueba indicada que tenemos que aportar, cuál es la prueba indicada con quién se va a incorporar esa prueba, que el testigo que nosotros vayamos a presentar para acreditarlo en la audiencia de juicio oral sea efectivo. Efectivamente, revisemos la clase de interrogatorio y contrainterrogatorio que se va a oportunamente probar y se va a incorporar en la audiencia de juicio oral. ¿Listo? Revisar los alegatos de la contraparte. No solamente piensen como abogados de la defensa, sino piensen como fiscales, porque ahí es donde nosotros vamos a, cuando empecemos a hacer el cuestionario de preguntas para efectivamente realizarlas dentro del interrogatorio y contrainterrogatorio, hay que pensar como fiscales, no como defensa. Entonces ustedes dicen, posiblemente la fiscalía va a preguntar esto y esto. La defensa va a contrainterrogar esto y esto. Pero ustedes siempre tengan la clara de lo que el fiscal posiblemente les puede llegar a preguntar en el interrogatorio en la audiencia de juicio oral. ¿Listo? Todo eso uno lo hace en la audiencia, pero efectivamente hay que ir preparado psicológicamente para revisar qué es lo que el fiscal va a preguntar y lo que posiblemente no va a preguntar. Entonces es importante eso. No dejar morir al testigo en la audiencia, porque a veces la defensa presenta al testigo y simplemente empieza a interrogar y obviamente contrainterroga a la fiscalía y la defensa duerme y deja que destruyan como tal el testimonio del testigo en la audiencia. Entonces hay que estar supremamente pendiente de cómo se va a gestionar ese interrogatorio y contrainterrogatorio. Establecer tanto para la acusación como para la defensa las fortalezas y debilidades que tenemos nosotros del caso. Eso es importante hacerlo antes de la audiencia de juicio oral. Verificar nuestro caso. ¿Qué fortalezas tenemos? Presentamos esta prueba, esta otra, se va a incorporar esto y esto.
posiblemente la defensa puede llegar a ganar el caso, posiblemente no. Entonces, acuérdense que esta profesión es de medios, no de resultados, pero de acuerdo a lo que nosotros podamos recolectar en el lugar de los hechos, pues efectivamente nos va a llevar a poder ganar el caso. Y efectivamente hay que mirar las fortalezas que tenemos como defensa y las debilidades que también, o sea, de pronto la fiscalía se nos va a meter por aquí, entonces hay que verificar cómo podemos constatar para tener una mayor fortaleza para el proceso, ¿sí? Obviamente recuerden que siempre vamos a convencer a quién, al juez, no al fiscal, ¿listo? Las características de la teoría del caso, pues debe resultar sencilla, comprensible y creíble. No es que ustedes se vayan a poner a contar un cuento de hadas allá ante el juez de conocimiento, porque no es la idea. La idea es que sea de manera sencilla esa teoría del caso, de manera comprensible para el juez y de manera creíble. No como hay abogados que llegan y empiezan a hablar que la teoría del caso y citan a Rousseau, citan a Carlos Marx, citan a Juan Jacobo Rousseau, a Montesquieu, a todo el mundo, mejor dicho, hasta a Gaitán también. Lo citan. No. La idea es que sea de manera sencilla, comprensible y creíble para quién. Que primero se la crea usted, ¿cierto? Porque usted es el abogado que lo va a presentar. Segundo, que obviamente el fiscal, cuando usted empieza a hacer la teoría del caso, lo voltea a mirar y diga, uy, pero ¿qué? La sacó del estadio. Y efectivamente, el juez que usted tiene allá al frente, o en la audiencia virtual, efectivamente diga, vea, este abogado sí hizo la tarea como es, ¿sí? Entonces, la idea es que sea sencilla, que sea comprensible y que sea creíble. Primero, que se la crea usted y segundo, que se la tramite al juez, que efectivamente el juez diga, efectivamente parece que la defensa tiene una fortaleza y no tiene debilidades, y con la teoría del caso que usted presenta sí puede entrar a demostrar que realmente tiene una fortaleza frente al proceso, ¿sí? Recuerden que la teoría del caso debe ir de manera cronológica, de acuerdo a los elementos materiales probatorios, de acuerdo a lo que usted recolectó, que se incorporó en la audiencia efectivamente preparatoria, y lo que usted va a descubrir, incorporar en la audiencia de juicio oral. ¿Listo? En leer y pues ir preparado. Nunca se vayan a una audiencia sin preparación, porque siempre termina siendo un fiasco. Ustedes no saben con quién se van a enfrentar. Puede ser que cambien el fiscal, puede que el fiscal le salga con otra cosa que usted no tenía conocimiento que iba a pasar, puede ser que cambien el juez, porque está en vacaciones, y puede ser que nombren a otro mientras que tiene vacancia judicial o vacancia o un permiso y usted no sabe. O sea, todo puede pasar en una audiencia, todo puede pasar. Entonces, la idea es que usted vaya suprema preparado. ¿Listo? Para construir la teoría del caso está primero todos los hechos, la teoría de la jurídica. Cuando hablamos de la jurídica, es la tipicidad del papel como tal, la tipicidad y juridicidad material. Profe, se está escuchando muy entrecortado, ¿solo soy yo o...? No sé, ¿me escuchan entrecortado? Sí, señora. Sí, profe, pero Sí, pensé profe, que era mi entrecortado internet. anteriormente. Sí, Niños, Sí, sí, señora. señora. ok. De acuerdo a los pasos para construir la teoría del caso, lo primero que hay que tener en cuenta son los relatos de los hechos de manera cronológica. Segundo, la determinación de la teoría jurídica. Cuando hablamos de la teoría jurídica, tenemos que ver que se habla de la tipicidad de la conducta, de la antijuricidad material de la conducta. Ustedes ya abordaron el tema de antijuricidad material
teoría del delito o en delitos de particular. Delitos particular, no, profe. Teoría del delito. Teoría de penal prácticamente. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a determinar en la teoría jurídica la tipicidad como tal, ¿sí? Esa conducta punible realmente entra a la teoría del penal. El caso como tal, la teoría jurídica, si realmente existe tiempo, modo de acuerdo, hechos, combinaciones, se hablan de evidencias, elementos materiales de prueba de evidencia física como tal, ¿cierto? Clasificación de la evidencia con miras al juicio oral. O sea, ustedes mismos al momento de preparar la teoría del caso y al momento de verificar la incorporación material, orden que se realizó frente a los Profe, el auto de pruebas. Dime, Santiago. No se Dime, John. escucha. ¿Cómo que no se Quería saber escucha? si era yo el que no escuchaba o si de sí, profe, pronto... porque se está Es que se escuchando muy escucha muy entrecortado. entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, robótico, profe, entrecortado. ¿Para que me salgo y vuelva a ingresar? Pues intentemos saber, profe, puede ser el internet o puede ser la propia plataforma. Vamos a ver y si no, pues ahorita le decimos. Dirección, sí. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Los pasos para construir la teoría del caso. Entonces está el relato de los hechos, la determinación de la teoría jurídica, la construcción de la misma teoría jurídica, la determinación de las evidencias. Recuerden que la determinación de cada evidencia, ustedes mismos como abogados tienen que, dentro del auto de pruebas, cuando ustedes van a incorporar cada uno de esos elementos materiales de prueba, hacerlo de manera organizada. Con eso mismo ustedes van a tener que identificar cuál es la prueba más débil y cuál es la prueba más fuerte que ustedes tengan frente a esa teoría del caso. La clasificación de la evidencia con miras al juicio oral, o sea, lo importante es que se verifique cuáles son las pruebas que ustedes van a incorporar. Identificación de las debilidades del caso. Nosotros como abogados de la defensa siempre vamos a tener debilidades frente a la teoría del caso porque se supone que el adversario más fuerte ahí sería ¿quién? Pues efectivamente el fiscal, ¿cierto? El fiscal es el que se supone que recolecta todos los elementos materiales de prueba y pues es el que nos ayuda, pues a nosotros no nos ayuda tanto, pero sí les ayuda como tal a el policía judicial a recolectar esos elementos materiales de prueba. Entonces nosotros por lo general siempre vamos perdiendo, pero pues eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer una buena teoría del caso frente a las conductas punibles que desplegó mi cliente, por ejemplo, ¿no? Se debe generar un tema o una frase. Por lo general, yo siempre le coloco título a la teoría del caso. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para que el juez le quede sonando en su linda y hermosa cabecita de qué caso se está manejando, de qué caso se está tratando, por lo menos el caso. Siempre quedó tan bonito. Fue que terminó la defensa. El niño la cara que interpuso con eso bonito. Profe, ¿podrías repetirlo, por favor? No se te entendió nada. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, escucharlo sí, profe, pero es que empieza a sonar entrecortado. Solo no se entendió como lo último, yo creería, del paso 7. Del paso 7 es generar un título o una frase. ¿Para qué? Para que el juez identifique como tal el caso en concreto y se le pueda entrar a determinar pues el caso más, o sea, que el juez verifique y constate que es el caso de la niña Zamboni, por ejemplo. El fiscal cuando colocó la teoría del caso frente a la audiencia de la niña Zamboni, ese fue el título que le colocó. Homicidio, caso niña Zamboni. Y el juez ya sabía que era el caso. Entonces, cada vez que hablaban era el caso de la niña Zamboni. ¿Con qué fin hace eso? Pues que el juez entra a determinar que efectivamente el caso de la niña Zamboni sí
es un título que se le coloca como tal a la teoría del caso. Ustedes le pueden colocar cualquier teoría del caso y ustedes empiezan a nombrar esa teoría del caso y al juez se les va a quedar en la cabeza como tal la frase del título de la teoría del caso, ¿sí? Para entrar a determinar como tal. Debe tenerse en cuenta el móvil a plantear la teoría del caso. El móvil es como tal el tiempo y el modo y el lugar que se va a realizar dentro de esa conducta punible, cómo se va a plantear como tal esa teoría del caso. ¿Sí? Chicos, ¿escucharon o no? Sí, profe. Claro. Las condiciones de la teoría del caso, entonces, debe ser sencilla, lógica, debe tener una credibilidad por parte de la defensa, debe ser, pues, verificar la parte jurídica, la tipicidad de la conducta y obviamente el tema de la culpabilidad, y debe tener una flexibilidad. Frente a la flexibilidad, ¿qué tenemos que decir? Frente a la flexibilidad es que efectivamente nosotros hagamos una promesa al juez que efectivamente esta defensa va a incorporar elementos materiales de prueba que va a llevar más allá del convencimiento razonable y de la duda al juez para entrar a determinar una sentencia de carácter absolutoria, ¿sí? Los elementos de la teoría del caso es la jurídica, fáctica y probatoria. La jurídica consiste en hacer el análisis de cada uno de sus elementos materiales de derecho de lo que se queremos pues establecer en ese tema jurídico. Es la tipicidad básicamente. Y recuerden que cuando nosotros vimos los principios generales de la ley 906, ¿qué principios abordamos nosotros? Está el tema del principio de contradicción, está el tema del principio de congruencia, está el principio de legalidad, está el principio de libertad, ¿cierto? Entonces, todo eso se va a entrar a determinar aquí dentro de la teoría del caso. Está el principio de imparcialidad, que obviamente el juez debe ser imparcial. Está el principio de la dignidad humana, pues que nadie puede ser tratado sino conforme a las leyes. Está la oralidad, que todo el sistema penal oral acusatorio debe ser oral. La actuación procesal, ¿cierto? La defensa, pues las características que tiene la defensa frente a controvertir todos esos elementos materiales de prueba. La contradicción de las partes que tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas. Todo eso se debe entrar a determinar aquí dentro de la teoría del caso. La publicidad de la prueba, cómo se debe incorporar, cómo se debe hacer, el principio de contradicción que se debe realizar efectivamente durante la actuación procesal de la práctica de las pruebas, y aquí en el juicio oral es donde se va a realizar ese principio de concentración frente a la práctica de la prueba, y el debate deberá ser de realizarse pues efectivamente de manera continua y no se puede hacer ni justificación ni dilaciones dentro del proceso. Frente a la situación fáctica, pues consiste en que los hechos relevantes, o más bien tiene que ver con las afirmaciones fácticas, o sea, los hechos efectivamente que se van a incorporar, o lo que el fiscal realmente incorporó en la audiencia de formulación de imputación, y efectivamente se va a entrar a verificar que el juzgador, en este caso sería el fiscal, pues debe establecer la parte fáctica, cómo ocurrieron los hechos, por qué ocurrió y demás. Respecto al tema probatorio, pues cuando se sabe cuáles son los hechos relevantes, viene con la determinación y la clasificación de las pruebas que demuestra cada supuesto. El tema probatorio, pues recuerden que son las pruebas prácticamente, son las pruebas que entra a determinar la fiscalía y son las pruebas que entra a determinar e incorporar la defensa. Entonces, como tal, ese es el contenido y los elementos que debe tener la teoría del caso. ¿Listo? Como tal. ¿Claro? ¿O no tan claro? Sí, profe. Respecto a estos de los elementos, pues ya saben que la situación fáctica, jurídica y probatoria, que las funciones de la teoría del caso pues sirven, el objetivo específico de la teoría del caso como tal es planear, ejecutar, indagar, como tal, identificar qué es lo que se va a presentar dentro de esa teoría del caso. Eso es lo que hay que tener en cuenta frente a la teoría del caso.
establecer qué peritos se van a presentar, va a ser la forma de acreditación de ese perito. Recuerden que cuando vamos a contratar un perito, lo más importante es que usted primero le pida la hoja de vida al perito para entrar a determinar si tiene la capacidad y la idoneidad para llevar ese perito al juicio oral. Si no, contrate otro y mire a ver a quién va a traer. Pero la idea es que el perito que usted va a incorporar en la audiencia, primero tenga credibilidad, segundo, se demuestre la capacidad que tiene, capacidad no solamente de realizar el peritazgo, sino la capacidad, hablo de instrucción general de la hoja de vida, que pues oportunamente él nos pueda adquirir y nos pueda llevar a más allá del convencimiento razonable al juicio oral, ¿no? Tanto pues al juez, porque realmente eso es lo que se va a entrar a determinar, que el perito es capaz de realizar el dictamen de opinión pericial y no solamente de eso, sino que tiene la idoneidad para hacerlo, porque hay peritos que pueden ser expertos en la materia, pero no tienen ni siquiera un título universitario, por lo tanto no podemos llevar ese perito al juicio oral porque no está acreditado como tal la experticia técnica que tiene en un centro educativo donde se llega a haber formado, ¿sí? Entonces, si el perito no presenta dentro de la hoja de vida sus conocimientos universitarios, todas las certificaciones, capacitaciones que realizó, es mejor que ustedes no los lleven a juicio oral, sino contraten a otra persona para que efectivamente controvierta las pruebas y los dictámenes de opinión pericial que efectivamente el fiscal presentó en su momento, ¿sí? Esa es la forma de controvertir un dictamen de opinión pericial. ¿Sí es claro? ¿Quién acaba de ingresar? Una pregunta, profe. Pregunta. ¿Es más difícil o sería válido llevar a un estudiante de un consultorio, por ejemplo, de un consultorio contable, para que constante ciertas cuentas de un proceso alimentario? En un caso de inexistencia alimentaria, Por ejemplo, llevar a un estudiante de un consultorio ¿es válido o es más difícil acreditar la experiencia? es más difícil acreditar la experiencia, porque una cosa es que él está haciendo las prácticas de consultorio jurídico contable a un contador pues, que ya tenga su tarjeta nacional y que efectivamente le diga cuál fue el tecnicismo que realizó frente a las cuentas o a la determinación que llegó a hacer frente al dictamen de opinión pericial contable frente a la inasistencia alimentaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a acreditar la experiencia de un estudiante de consultorio jurídico, por ejemplo? Si se supone que el estudiante de consultorio jurídico, sea en cualquier rama, sea la del derecho, sea la de contaduría, efectivamente, ¿cómo entro yo a determinar si ese estudiante de consultorio jurídico tiene la capacidad y la idoneidad de revisar contablemente? Pues efectivamente como perito, no se puede. Tendría que tener ya una tarjeta profesional que se entre a acreditar y pues que nos cuente también en la audiencia cuántos dictámenes de opinión pericial contable ha hecho y cuántos dictámenes de opinión pericial ha realizado en su momento. ¿Sí, Laura? Sí, señora, porque también pensaba en economía de uno como estudiante. Muchas veces uno no tiene para pagarle el servicio a un profesional, entonces de vez en cuando uno puede recurrir al compañero estudiante. Le vas a acreditarlo, ¿sí? Porque le va a decir al juez, ¿usted qué experiencia tiene? Porque el que hace la acreditación es el fiscal o la defensa, pero efectivamente el que va a desacreditar ese tema, ¿quién va a ser? Pues el fiscal o la defensa, dependiendo que sea testigo de cualquiera de las dos partes. Por ejemplo, en un caso de abuso sexual, yo puedo llevar un practicante de psicología que apenas está iniciando las prácticas de psicología respecto a un dictamen de opinión pericial de un menor, por ejemplo, no tendría la credibilidad para hacerlo, ¿sí? Porque apenas está haciendo su práctica de psicología. Entonces, la primera pregunta es, digamos, si lo presentaría la fiscalía, yo le preguntaría a usted qué experiencia tiene frente al tema. ¿Cuántos diplomados ha realizado sobre parte de cámaras EGEL o cámaras ATAP? ¿Usted conoce el protocolo de SATAP? ¿Cuántos protocolos ha manejado? ¿Cómo se maneja el protocolo? ¿Cuántos dictámenes de opinión pericial ha realizado? ¿Cuántos casos usted ha conocido? Todo, desde ahí ya se empieza a desvirtuar
la acreditación del perito, ¿sí? Entonces, la idea de la acreditación del perito es saber cuánto tiempo lleva en la profesión, cuántos estudios ha realizado, dónde hizo su carrera universitaria, cómo se ha preparado durante el tema, en qué entidades del Estado ha trabajado, cuántos dictámenes de opinión pericial ha realizado, ¿sí? Obviamente, qué técnica utilizó para ese dictamen de opinión pericial, cuáles fueron las conclusiones de ese dictamen pericial, cuáles fueron las técnicas de criminalística que utilizó para el dictamen de opinión pericial. Todo eso hay que relacionarlo ahí. Es la acreditación del perito. ¿Cuánto cobra un perito? Depende de la materia, Santiago. Digamos, yo tengo peritos en la oficina, tengo de dactiloscopia, de automotores, cuando tenemos accidentes de tránsito. Un perito más o menos está cobrando entre 3 millones, 4 millones de pesos, dependiendo. Y eso es barato. Pero los peritos cobran ¿por qué? Uno, cobran por el dictamen de opinión pericial, o sea, controvertir el dictamen de opinión pericial. Y dos, cobran también por ir a la audiencia, o sea, la audiencia de juicio oral, porque no solamente es incorporar el documento, sino con quién lo voy a incorporar y posteriormente, efectivamente, en juicio oral, pues ellos tienen que ir a dar versión de lo que ellos realizaron con ese dictamen de opinión pericial. Entonces, ellos le dicen a uno, ¿tengo que ir a la audiencia? Pues claro que tiene que ir a la audiencia, no hay que con quién puede incorporar el documento no se incorpora solo. Entonces, efectivamente, se incorpora el documento, uno tiene que indicar en la audiencia preparatoria con quién lo va a incorporar y obviamente ellos tienen que ir a la audiencia de juicio oral a rendir testimonio frente al dictamen de opinión pericial. Entonces, una cosa ellos cobran por el dictamen y otra cosa es que ellos cobren por ir a la audiencia. Por lo general todos cobran por ir a las audiencias. Entonces, es solamente ya sentarse y ustedes dirán, solamente sentarse y que la defensa empiece a preguntar, pero también tiene que estar pendiente de lo que el fiscal vaya a contrainterrogar, ¿sí? Entonces es difícil el tema, porque hay fiscales que los cogen y le dan 3 vueltas. Y lo mismo el juez puede preguntar, ¿sí? El juez lo que no puede hacer es decretar pruebas de oficio, pero el juez, si le queda duda de lo que pregunta la defensa y le queda duda de lo que pregunta la fiscalía, el mismo juez puede preguntar. Es más, el Ministerio Público también puede preguntar en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Entonces, por eso es importante que el perito vaya preparado, el tema de la acreditación del perito, y pues que finalmente no haya duda de lo que el perito está manifestando con el resultado del dictamen de opinión pericial, que obviamente se controvierte de acuerdo a lo que presentó la fiscalía. ¿Sí es claro, niños? Sí, señora. Profe, ¿y uno como estudiante a dónde se dirige para solicitar ciertos peritos? Como estudiante le tocaría en la Defensoría Pública. Por ejemplo, nosotros en consultorio jurídico tenemos un convenio con Defensoría del Pueblo y cuando los chicos están dentro del convenio de Defensoría del Pueblo, lo que hace el estudiante, digamos, me aborda a mí o aborda a Néstor o a la doctora Camila, dice, no, doctora, lo que pasa es que tengo este proceso, pues necesito, digamos, un caso de lesiones personales dolosas agravadas, donde la persona haya tenido una incapacidad médico-legal de 250 días o 350 días, ¿listo? Con deformidad física en el rostro, digamos. La víctima, en este caso de lesiones personales con deformidad física en el rostro, con una incapacidad de 350 días, nosotros le indicamos que tasara los daños y perjuicios ocasionados por el acusado. Y la víctima se negó a tasarlos. ¿Qué toca hacer? Pues nosotros contratar un perito para que efectivamente tase los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones personales que efectivamente ocurrió con el acusado. ¿Cómo funciona y cómo se hace? Pues efectivamente, primero el estudiante aborda al docente, el docente le dice, yo le paso a usted el formato de emisión de trabajo, porque es un formato de emisión de trabajo que realmente nos lo pasa la Defensoría Pública. El estudiante debe diligenciar todos los datos que tenga la misión de trabajo, o sea, relacionar el número del proceso, con qué objeto va el dictamen, con cuál es el fin del dictamen, qué es lo que requiere la defensa para el dictamen,
efectivamente pues que tase los daños y perjuicios ocasionados por el acusado. Hay que pues entrar a determinar si la persona tenía arraigo familiar, si efectivamente tenía trabajo en su momento, porque si no, pues toca tasarlo sobre los salarios mínimos, un salario mínimo legal mensual vigente, y todo eso lo hace el perito. Entonces, ustedes diligencian en la misión de trabajo, se le envía ahorita por correo electrónico al perito, y el perito le envía un correo electrónico al estudiante, donde efectivamente corrobora que recibió la información y que se va a demorar más o menos de 8 a 15 días en devolverle el dictamen, ¿sí? Y pues una vez la Defensoría Pública, primero pues llega ya a la misión de trabajo. La misión de trabajo hay una persona encargada para darle reparto al perito dependiendo la calidad de perito que necesitemos, y pues el perito encargado que recibió la orden, la misión de trabajo, le contesta el correo electrónico al estudiante y le remite la información dentro de los 8 o 15 días hábiles. Una vez tengamos el dictamen de opinión pericial por parte del perito, pues hay que informarle que tiene que ir a la audiencia, ¿no? Y pues le diremos que se conecte a tal link, en tal fecha, a tal hora, para que él efectivamente acredite lo que realizó dentro del dictamen de opinión pericial, ¿sí? Cuando somos defensa, cuando somos víctimas o representantes de víctimas, también existe el Centro de Atención a Víctimas que queda en el CAP. En Palo Quemado, en el bloque A, en el piso 1, ahí está el Centro de Atención a Víctimas, y allá también hay personas expertas en diferentes materias que nosotros como estudiantes de consultorio jurídico podemos solicitar al Centro de Atención a Víctimas. ¿Sí, Laura? Y ya cuando somos profesionales, pues ya nos toca contratarlos directamente y pues mirar efectivamente pues qué perito necesitamos. Por lo menos con los que yo trabajo son exfuncionarios del CTI, son exfuncionarios de la Policía Nacional que en su momento trabajaron como policía judicial. Y pues es bueno trabajar con ellos porque ellos directamente a uno le dicen, doctora, yo manejé esto en la policía y los de la policía no saben hacer esto, esto y esto, entonces nos vamos a meter por este lado, por este lado, por este lado. Ellos mismos buscan las falencias de la policía y buscan las falencias del CTI, ¿sí? Y uno ya lo sabe, entonces uno ya sabe, venga, necesito tal dictamen de opinión pericial, listo, ¿cuánto vale? Tanto. Va a ir a la audiencia, ¿no? Sí, yo voy a la audiencia, pero vale tanto, listo. ¿Quién paga el perito? Yo no pago el perito, pagan los honorarios del perito la persona que contrata, ¿sí? O sea, el acusado. ¿Sí es claro? Una cosa es los honorarios del perito y otra cosa son los honorarios del abogado. Es totalmente diferente. O a veces uno les dice, ah, pues es que hay que contratar tal perito, un perito experto en eso. ¿Usted conoce algo? Porque a veces piensan que no tiene negocio. Pues no es negocio. Lo que pasa es que uno lo requiere. Acuérdense que esto es de medios, no de resultados. Si usted me da el medio, pues yo le doy el resultado, pero si usted me da el medio, pues no hay cómo defenderlo. Entonces, ¿qué toca hacer? Usted conoce un perito, pero requiero la hoja de vida del perito. Entonces, me pasa la hoja de vida, yo reviso si efectivamente se ajusta a lo que yo necesito como defensa, y si no, pues toca que saque plata de su bolsillo para que pague el perito. ¿Sí? Así funciona. Laura. ¿Se fue Laura? Sí, señora, claro. Sí, toca porque igual nosotros como defensa necesitamos los medios para poder defender, porque si no, ¿cómo vamos a incorporar? Digamos, en los casos de violencia intrafamiliar es muy difícil porque, digamos, siempre hay un tema de agresión mutua frente a la pareja y pues no hay testigos y uno ahí dice, bueno, ¿y aquí qué? Entonces le dicen al estudiante, ¿ya se comunicó con el usuario? Sí, profe, pero es que él me dice que no tenemos nada. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues una forma anticipada de terminación del proceso. Principio de oportunidad para acuerdos y negociaciones. Eso es lo que hay que hacer. O que la víctima no declare en juicio. Estas son formas alternativas. ¿Y se pueden aplicar? Claro que se pueden aplicar, pero hay que mirar qué figura jurídica se va a tener frente al caso, ¿no? Pero en todos los casos no se pueden hacer la misma figura jurídica. ¿Por qué? Porque, digamos, en un homicidio yo no puedo aplicar un principio de oportunidad. En una tentativa de homicidio sí, o podría ser un praco de una negociación, o efectivamente ir a juicio oral. Pero pues cuando nos vamos para juicio oral, ahí ya hay que contratar peritos, hay que hacer labores investigativas, hay que hacer reconstrucción del lugar de los hechos, hay que ir al lugar de los hechos, tomar fotografías, verificar todo el tema, y obviamente eso es tiempo y es plata.
no voy a ir yo al lugar de los hechos, va a ir es directamente ¿quién? El perito que yo contrate. ¿Mediante qué? Mediante una misión de trabajo. ¿Sí? Chicos. Sí, señora. Ok, acá el trabajo es puramente probatorio. Sí, señor, aquí es probar, pero obviamente ¿cómo se prueba? Con todo lo que yo recolecte en el lugar de los hechos. Lo que yo efectivamente trate de recepcionar como investigador y obviamente con la indicación que le da el mismo abogado. Porque yo en este caso no soy fiscal, soy abogado y el abogado obviamente de acuerdo a su experticia técnica que también ya maneja uno, pues uno indica a los peritos que requiere para la información y se reúne con el equipo de trabajo. Es como si fuera un programa metodológico, lo mismo que hace el fiscal lo puede hacer uno. ¿Mediante qué? Pues misiones de trabajo. Por eso es que el sistema penal oral acusatorio es tan costoso. La gente dice, no, esto es súper fácil probar algo. No es tan fácil, chicos. No es tan fácil y más cuando usted no tiene elementos materiales de prueba para incorporar en un juicio oral. O sea, es muy difícil. Y pues obviamente se supone que hay la gratuidad y hay un principio constitucional de la ley 906 que es el principio de gratuidad, pero pues realmente no es gratuito el tema. O sea, es gratuito frente y cuando usted se vaya con el abogado del Sistema Nacional de Defensoría Pública, porque ellos tienen adicionalmente al Sistema Nacional de Defensoría Pública, ellos están asignados cada perito experto en su materia. Pero cuando usted decide contratar a un abogado de confianza, pues usted tiene que pagar los honorarios del abogado de confianza, más los honorarios del perito y más los honorarios del investigador, porque una cosa es el investigador y otra cosa es el perito, son totalmente diferentes. Entonces, de acuerdo a las labores que usted le designa al investigador o al perito, pues así mismo van a cobrar, ¿sí? Chicos. Profe, usted cuando estaba estudiando y en este momento, ¿cómo sentía todo lo que nos está diciendo en este momento, profe? ¿Cómo así? En el momento que usted estaba estudiando, profe, y escuchaba Pues todo le Sí, voy a contar una incidencia. Resulta y pasa que yo solamente no soy abogada. Cuando yo estaba estudiando Derecho, yo soy egresada a la Universidad Libre. Cuando yo estaba estudiando Derecho, yo estudiaba en las horas de la mañana y yo sentía que me faltaba saber cosas, ¿sí? Me faltaba como complementar algo, porque yo simplemente tenía clase de 7 a 1, igual que tienen ustedes clase, de 7 a 1. Yo pues vi clase de un año, saber por años, o sea, ya no por semestre, sino por año. Y efectivamente, pues yo veía que yo entraba a clase en las horas de la mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y chao, me quedaba todo el tiempo en la tarde vacío. Obviamente yo hacía parciales, exposiciones, lo mismo que ustedes. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo fui, me matriculé para estudiar por la noche y matriculé y estudié investigación criminal. En la carrera de investigación criminal es exactamente lo mismo, es un pregrado. Ustedes ven como tal materias de derecho, ustedes ven dictámenes de opinión pericial, ustedes hacen prácticas yo hice prácticas de inspección técnica cadáver, por eso es que ustedes a veces se dan cuenta que yo les hablo de inspección técnica cadáver, del lugar de los hechos, de cadena de custodia, de rótulo, de todo eso, cómo se maneja, porque yo todo eso lo manejé en la carrera de investigación criminal. Entonces, cuando yo estaba estudiando en la mañana, en la noche, yo estaba estudiando investigación criminal. Entonces, a mí me enseñaron cómo se hacía la inspección técnica cadáver, yo iba a medicina legal, yo hacía inspecciones técnicas cadáver en la URI de Kennedy y yo me regalaba para hacerlo. Entonces, no, ¿qué inspección esta noche? Va a ir, camine. Yo me iba, llegaba por la noche untada de sangre, oliendo a horrible, porque pues obviamente la recolección de los elementos materiales de prueba, cuando se manejaba la ley 600, que el fiscal iba al lugar de los hechos, uno hacía el acompañamiento y obviamente encontraba lugares de los hechos y uno iba y se untaba de sangre. A veces, muchas veces me tocó botar la ropa porque así le echara de colo, le echara detergente, esa vaina olía terrible, entonces me tocaba botar la ropa. Pero la experiencia era muy chévere. Y yo trabajaba con los del CTI, de ahí de la Fiscalía de la UDI de Kennedy. Y ahí era donde más salían casos. Entonces salían casos a las 3, a las 2 de la mañana. Llegaba a clase a las 7 de la mañana con una cara de guayabo, como si toda la noche me la hubiera pasado tomando. Y todos mis compañeros me miraban como esta vieja que amanecida.
Pues sí, obviamente estaba amanecida, pero no porque me la pasaba tomando, sino porque efectivamente estaba haciendo turno en la URI, ¿no? Y pues obviamente cuando yo empecé a ver derecho penal, que me lo dictó un fiscal seccional, el doctor Pedro, me acuerdo tanto, que todavía, creo que ahorita es delegado ante la corte, él pues empezó a hablarnos de derecho penal y yo ya sabía que pues esto era lo mío. ¿Por qué? Porque a uno le gusta el tema, ¿sí? Y cuando empezamos, que entró en vigencia en el 2005 el tema del sistema penal oral acusatorio, pues me gustó mucho más porque ahí es donde uno entra a determinar que hay una división de funciones y que realmente ya la policía judicial tiene su clasificación y su potestad aparte, que realmente la fiscalía sí investigaba, que la policía judicial realmente sí tenía sus peritos, y pues todo el tema del sistema penal oral acusatorio, que en su momento era un auge, o sea, ustedes decían, uy, el sistema penal oral acusatorio, yo quiero ir a audiencias, a ver cómo se maneja esto, no sé qué, pero cuando ustedes ya empiezan a mirar el tema, van a audiencias, se empapan del tema, todo el tema de esto de interrogatorio, contrainterrogatorio, técnicas de interrogatorio, pues usted ya se dan cuenta que esto es muy fácil de manejar. Uno, dos, que usted debe tener todas las herramientas jurídicas a la mano para poder preparar una buena teoría del caso. Si no, no se meta en esto, ¿sí? No es como el civil, que usted presenta una demanda, le da el reparto y todo lo hace el juez o el secretario en el despacho. Aquí no, aquí es totalmente diferente. Empezando porque aquí estamos jugando con la libertad de una persona que de acuerdo al tema probatorio que usted realice durante el proceso y en el juicio oral es donde usted va a entrar a, a realmente incorporar todas esas pruebas y a verificar si la persona es inocente o culpable. ¿Sí, John? Sí, profe. Pero Qué orgullo, profe. es chévere, no, es chévere. Y cuando yo terminé la carrera, dije, primero me gradué de criminalística que me graduarme de abogada, pero yo ya sabía muchas cosas, ya entendía muchas otras y ya, y uno pues chévere, o sea, porque uno dice, no, me queda tiempo, entonces lo podía hacer. Y pues en ese tiempo, van a decir, no, esta profe recucha, no, no soy tan cuchita, pero uno dice, no, me queda tiempo libre, hagámosle, y si hay la plata, pues métase, pero si no hay la plata, pues grave. Y ya uno después empieza a hacer especializaciones, maestrías, y empieza a estudiar un poco más, y pues se va entrando en el tema, y ya pues tú mismo vas acogiendo qué es lo que te gusta, ¿no? Porque a todos no les gusta el penal. A algunos les gusta más el derecho administrativo, el derecho comercial, van a montar empresa, diferentes temas, pero sí, hay que hacerlo. O sea, lo que, de acuerdo a lo que les gusta y de acuerdo a la materia que les gusta, pues vayan mirando qué otra carrera de pronto pueden estudiar, ¿sí? Porque hay estudiantes de derecho que al mismo tiempo están estudiando administración de empresas, que al mismo tiempo están estudiando. Yo tuve una chiquitina, recién yo entré a la universidad a dictar clase ahí en la Gran Colombia, yo dicté medicina legal. Y en el grupo que yo tenía, había una estudiante que se había ganado la beca de este Pilo Paga, y la chica estaba estudiando en los Andes, estaba estudiando medicina en los Andes, y pues obviamente el Pilo Paga le estaba pagando toda la carrera, y ella en conjunto estaba estudiando derecho ahí mismo en la Gran Colombia. Ella estudiaba todo el día en la mañana, o sea, yo no sé cómo hacía, pero pues ya iba a la par. Cuando yo, después de que la vi en sexto semestre, yo la vi en la noche y ella estaba en el mismo sexto semestre, estaba también en medicina y estaba en sexto semestre en la misma Gran Colombia estudiando derecho. Yo decía, ¿y usted cómo hace? Me decía, profe, no me pregunte porque yo ni duermo, pero efectivamente he podido sacar las dos carreras adelante. Es más, en alguna oportunidad yo le dije, si usted se ve colgada en medicina, preferible que aplace el semestre de derecho y continúe la carrera de medicina teniendo en cuenta que es una buena universidad, los Andes, y teniendo en cuenta pues que le están pagando absolutamente todo porque la chica tenía un buen promedio. Y pues si se ve alcanzada, pues aplace derecho, pero no sé, no la volví a ver. Yo creo que ya se graduaría, no sé, no la volví a ver. Pero es chévere el tema. Dice, busca, porque es como un diplomado, ¿sí? Es más, ¿Verdad? no sé si acá hay alguien de la universidad que me está escuchando, ahorita me echa la abuela, pero digamos, esos temas de